¿Qué harías si, en una sola noche, todo lo que posees desapareciera? Esta es la historia de Josefina, una mujer cuya vida cambió radicalmente tras perderlo todo. Enfrentada a la adversidad, tomó una decisión que parecía insignificante, pero que acabaría transformando no solo su destino, sino el de todo un pueblo. Quédate hasta el final, porque esta historia te sorprenderá. El silencio de la madrugada en San Cristóbal de las Casas se rompió con el eco de unos pasos. Josefina Ramírez, una mujer de 67 años que vivía sola en su modesta casa de adobe, despertó con un sobresalto. Algo en el ambiente no estaba bien. Con el corazón latiéndole con fuerza, trató de identificar el origen del ruido que venía del patio. Se levantó apresurada, encendió una vela y, con cautela, abrió la puerta. Lo que encontró la dejó sin aliento. Su gallinero, su única fuente de sustento, estaba completamente vacío. Solo quedaban plumas desperdigadas por el suelo, como crueles recordatorios de lo que había perdido. Con pasos inseguros, avanzó hasta el centro del patio, cuando algo llamó su atención. En el suelo, una vela negra ardía en medio de un círculo de plumas. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿Se trataba de un simple robo o había algo más detrás? Justo cuando intentaba asimilar lo ocurrido, un leve ruido entre los arbustos la puso en alerta. Josefina sintió que la garganta se le cerraba, quería gritar, pero el miedo le robó la voz. Retrocedió instintivamente y, al inclinarse junto al gallinero, encontró a Esperanza, su única gallina sobreviviente. La pequeña ave temblaba, acurrucada entre las sombras. Con cuidado, Josefina la tomó entre sus manos. «Nos dejaron solas, mi niña», susurró con la voz quebrada, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «¿Por qué siempre yo?». Se dejó caer de rodillas sobre la fría tierra del patio. No era la primera vez que sentía que la vida le arrebataba todo. Primero fue su esposo, Juan, quien falleció en circunstancias misteriosas años atrás. Luego, sus hijos, Ricardo y Martín, se distanciaron, dejándola sola con sus recuerdos y el peso de la soledad. Y ahora, lo poco que le quedaba también le había sido arrebatado. Apretó a Esperanza contra su pecho y dirigió su mirada al cielo. «Dame una señal, Señor», suplicó entre sollozos. En ese instante, sin que el viento soplara, la vela negra se extinguió de golpe. Un silencio abrumador se apoderó del lugar, como si el tiempo mismo se hubiese detenido. Josefina sintió un escalofrío diferente, no de miedo, sino de certeza. Sabía que aquello no era casualidad. Aún con el corazón encogido, abrazó a Esperanza con más fuerza. «Si estamos juntas, saldremos adelante, ¿verdad, pequeña?». Pero en lo más profundo de su ser, sabía que su vida jamás había estado tan al borde del abismo. Lentamente, con pasos pesados y alma rota, regresó al interior de su casa. Encendió una vela blanca en su pequeño altar, donde la fotografía de su esposo descansaba junto a una cruz de madera. «Ayúdame, Juan. Si puedes verme desde donde estés, guíame», susurró, sintiendo que la esperanza se le escapaba como arena entre los dedos. Esa noche, Josefina no pudo dormir. Su mente bullía con preguntas sin respuesta. ¿Quién había robado sus gallinas? ¿Por qué aquella vela negra? Y lo más importante, ¿cómo iba a sobrevivir sin lo único que le quedaba? El amanecer trajo consigo un aire gélido y un silencio pesado. Josefina salió al patio con la vaga esperanza de encontrar algún rastro de lo perdido, pero solo halló el mismo vacío y aquel inquietante círculo de plumas. Algo dentro de ella le decía que ese día cambiaría su destino. Era un presentimiento extraño, una sensación que se instalaba en sus huesos sin que pudiera explicarlo. Sin nada que vender en el mercado, Josefina decidió ir de todos modos. Quería distraerse, alejarse de la inquietante imagen de la vela negra apagada en su patio. Mientras caminaba por las calles adoquinadas del pueblo, sentía las miradas de los vecinos sobre ella. Algunos la saludaban con educación, pero otros apenas disimulaban su curiosidad. ¿Ya habrían oído los rumores? Al llegar al mercado, doña Clara, una de sus pocas amigas, la recibió con una expresión de sorpresa y preocupación. «Josefina, ¿qué pasó?
¿Por qué no traes tus huevos hoy?, preguntó mientras acomodaba sus frutas en el puesto. Josefina vaciló. No quería convertirse en el centro de habladurías, pero tampoco podía cargar con su angustia en silencio. Bajó la voz y se acercó a Clara. Alguien se llevó todas mis gallinas, Clara. No dejaron ni una. Y, dejaron una vela negra en el patio. El rostro de Clara cambió al instante. Sus ojos se abrieron con alarma. ¿Una vela negra?, susurró, echando un vistazo a su alrededor, como si temiera que alguien más escuchara. Josefina, eso no es cosa de niños traviesos. Eso es brujería. No digas tonterías, Clara, replicó Josefina con un intento de sonrisa nerviosa. Seguramente fue alguien que quiso asustarme. Pero incluso mientras lo decía, no podía evitar recordar el escalofrío que sintió cuando la vio ardiendo en medio del círculo de plumas. Clara, sin embargo, no parecía convencida. Deberías hablar con el padre Esteban. Él siempre sabe qué hacer en estos casos. Josefina negó con la cabeza. No quería involucrar a más gente. Al menos, no todavía. Regresó a casa con las manos vacías y la mente revuelta. Esa tarde, con el sol ocultándose tras las montañas, encendió una vela blanca frente a su altar. Se arrodilló, cerró los ojos y, con lágrimas contenidas, susurró, Dios mío, dame fuerzas. No sé qué hacer. Justo en ese instante, un golpeteo en la puerta la hizo sobresaltarse. Con el corazón acelerado, se levantó y se dirigió a la entrada. ¿Quién podía ser a esas horas? Abrió la puerta lentamente y se encontró con un hombre de aspecto agotado. Su ropa gastada y su mirada humilde hablaban de largos días sin descanso. Buenas noches, señora, dijo con voz áspera. Perdón por molestarla, pero, ¿tendría un poco de agua y algo de comer? No he probado bocado en días. Josefina lo miró con cautela. Había algo en el que la desconcertaba, una mezcla de misterio y bondad en su expresión. Por un momento, sus instintos le advirtieron que tuviera cuidado. Pero su corazón, el mismo que siempre la había guiado a ayudar a los demás, no le permitió cerrar la puerta. Pase, dijo con voz firme. No tengo mucho, pero aquí nadie se va con hambre. El hombre entró con pasos silenciosos, y Josefina sintió que algo en su vida estaba a punto de cambiar. Josefina llevó al hombre hasta la mesa de su humilde cocina y puso frente a él un plato con un poco de caldo caliente y un pedazo de pan. Aunque no le sobraba la comida, no podía ignorar la necesidad en los ojos de su visitante. El hombre, que se presentó como Salvador, tomó la cuchara con manos ásperas y trabajadas por el tiempo. Es usted muy bondadosa, señora, dijo antes de llevarse el primer sorbo de caldo a los labios. No cualquiera abre su puerta a un desconocido. Josefina lo observó con desconfianza. Algo en él le inspiraba tranquilidad, pero al mismo tiempo, le resultaba difícil descifrarlo. Aquí, nadie se queda sin comer, respondió con simpleza. Eso me enseñó mi madre. Salvador asintió con una leve sonrisa, pero en su mirada había algo más, como si sus palabras tuvieran un significado que Josefina aún no comprendía. Cuando terminaron de comer, Salvador se ofreció a ayudarla con lo que necesitara, pero Josefina declinó su oferta. Había algo que le preocupaba más en ese momento, contarle a alguien de confianza lo que había sucedido con sus gallinas. A la mañana siguiente, se cubrió con su chal y caminó hasta la casa de Clara. La encontró barriendo el patio, con el ceño fruncido en un gesto de concentración. Clara, necesito hablar contigo. La expresión de su amiga se tornó seria al escuchar su tono de voz. Josefina le contó todo. El robo, la vela negra, la sensación de que aquello no era un simple acto de vandalismo. Clara la escuchó con atención, pero su rostro se tornó pálido. Josefina, eso no fue un simple robo. Esa vela negra, alguien te está tratando de hacer daño. No digas eso, respondió Josefina, aunque en su interior la duda comenzaba a crecer. No creo en esas cosas. Clara suspiró. Hace años pasó algo parecido en el pueblo. Una familia encontró una vela negra en su puerta y poco después, todo comenzó a irles mal. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Josefina.
No quería creer en supersticiones, pero los últimos días la habían puesto al borde de la incertidumbre. Al regresar a su casa, notó que algunos vecinos la miraban con recelo. La noticia se había esparcido. Magdalena, la mujer más chismosa del pueblo, ya debía haberle dado su propio giro a la historia. Y no tardó en comprobarlo. Esa tarde, cuando Josefina revisaba su gallinero vacío, escuchó la voz de un niño que pasaba por la calle. «Bruja», gritó con la inocencia cruel de la infancia. «Mi mamá dice que tienes una maldición». Josefina sintió que el corazón se le apretaba. Nunca había hecho daño a nadie, y ahora la señalaban por algo que ni siquiera entendía. Intentó ignorarlo, pero cuando esa misma noche alguien golpeó su puerta, supo que la situación no haría más que empeorar. Al abrir, se encontró con Magdalena, con los brazos cruzados y una expresión de superioridad. «Josefina, todo el pueblo está hablando de ti», dijo con un tono venenoso. «Esa vela negra, no creo que sea coincidencia. Algo estás ocultando». Josefina sintió que la rabia y el cansancio se mezclaban en su pecho. «Si no tienes nada bueno que decir, Magdalena, mejor no digas nada», respondió con firmeza. La mujer frunció el ceño, pero no insistió. Se dio la media vuelta y se perdió entre las sombras de la noche. Josefina cerró la puerta con un suspiro. Se sentó frente a su altar, encendió una vela blanca y murmuró una oración. «Señor, dime qué hacer». El silencio fue su única respuesta, hasta que un sonido sutil la hizo volverse. Salvador estaba de pie en la entrada, mirándola con calma. «A veces, las respuestas llegan cuando menos las esperamos», dijo con su tono pausado antes de regresar a su habitación. Josefina se quedó en silencio, preguntándose quién era realmente aquel hombre que había aparecido en su vida justo en el momento más oscuro. Lo que no sabía es que su llegada sería el inicio de algo que transformaría su vida y la de todo el pueblo para siempre. A la mañana siguiente, Josefina despertó con el primer canto de los gallos lejanos. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente seguía inquieta. Se levantó, encendió el fogón y puso a calentar agua para el café. Mientras esperaba, miró hacia la pequeña habitación donde Salvador dormía. ¿Quién era realmente aquel hombre? ¿Por qué había llegado a su puerta justo en ese momento? Sus pensamientos fueron interrumpidos por golpes en la puerta. Su corazón se aceleró. ¿Sería Magdalena otra vez con más rumores? O peor aún, ¿alguien con malas intenciones? Abrió con cautela y se encontró con Salvador, esta vez sosteniendo un pequeño paquete envuelto en tela. «Buenos días, señora Josefina», saludó con su voz serena. «Pensé que esto podría ayudarle». Josefina miró el paquete con recelo. Al desenvolverlo, encontró una barra de pan y un frasco de miel. «No puedo aceptar esto, Salvador. Apenas tienes para ti». «No se preocupe», respondió con una sonrisa tranquila. «Un amigo del mercado me lo dio ayer. Creo que usted lo necesita más». Josefina sintió un nudo en la garganta. Era extraño recibir ayuda cuando siempre había sido ella quien daba lo poco que tenía. Lo invitó a pasar y compartieron el pan y el café. Mientras comían, Salvador habló de los lugares que había visitado. «He recorrido muchos caminos», dijo con aire pensativo. «Y en todos lados veo lo mismo, la bondad puede encontrarse en los rincones más inesperados. Pero también la maldad, que destruye lentamente todo a su paso». Josefina lo escuchaba con atención. Había algo en la forma en que hablaba, en su calma y en sus palabras, que la hacía reflexionar. «¿Qué buscas exactamente, Salvador?», preguntó finalmente. Él sonrió con un dejo de misterio. «No busco nada, señora. Solo paso por donde me necesitan». Josefina frunció el ceño. Su respuesta no la convencía del todo, pero decidió no insistir. Ese día, Salvador la ayudó con las tareas de la casa. Reparó la puerta del patio que estaba a punto de caerse, limpió las malezas y reforzó las cercas del gallinero. Era hábil con las manos, como si supiera exactamente lo que debía hacer. Por la tarde, doña Clara llegó con el rostro tenso. «Josefina, tienes que saberlo. Magdalena ha estado diciendo cosas terribles de ti.
Dice que la vela negra es prueba de que estás metida en brujerías. Josefina suspiró, sintiendo una mezcla de enojo y tristeza. ¿Qué más puedo esperar de ella? Siempre ha buscado la forma de hacerme quedar mal. Sí, pero esta vez es diferente. Algunas personas comienzan a creerle. Incluso oí a don Tomás decir que quizá deberías irte del pueblo. Las palabras de Clara cayeron como un balde de agua fría. ¿Irse? ¿Dejar su hogar, el lugar donde había vivido toda su vida? Antes de que pudiera responder, Salvador apareció desde el patio. ¿Quién es Magdalena?, preguntó con calma, pero con un tono firme. Clara se sorprendió por su interrupción. Es una vecina. Siempre ha sido envidiosa y chismosa. Salvador asintió lentamente, como si analizara la situación. Luego miró a Josefina con seriedad. No deje que los rumores la hagan dudar de quién es usted. La verdad siempre encuentra su camino. Josefina sintió que sus palabras calaban hondo en su interior. Era cierto. Ella sabía quién era. Sabía lo que había hecho y lo que no. Sin embargo, los rumores no desaparecerían tan fácil. Esa noche, Josefina se sentó frente a su altar y encendió una vela blanca. Dios mío, ¿quién es este hombre? ¿Por qué apareció en mi vida justo ahora? En ese momento, escuchó un crujido en el suelo de madera. Levantó la mirada y vio a Salvador en la entrada, observándola con comprensión. A veces, las respuestas llegan cuando menos las esperamos, dijo con suavidad antes de regresar a su habitación. Josefina se quedó en silencio. Algo en Salvador la inquietaba, pero al mismo tiempo la hacía sentir protegida. Lo que no imaginaba era que, al amanecer, su fe sería puesta a prueba como nunca antes. El amanecer llegó con un aire pesado y un extraño presentimiento que Josefina no podía ignorar. Después de preparar su café, salió al patio con la esperanza, aunque mínima, de encontrar alguna señal de lo ocurrido. El gallinero seguía vacío. La vela negra, aunque apagada, aún estaba allí. Algo en su interior le decía que nada de esto había terminado. Salvador apareció detrás de ella con pasos tranquilos. ¿Sigue pensando en lo de la vela?, preguntó con voz serena. Josefina asintió sin mirarlo. No puedo dejar de hacerlo. Algo dentro de mí me dice que esto no fue un simple robo. Salvador se agachó y tocó la tierra con los dedos. Parecía buscar algo. Anoche volví a revisar el patio, dijo de pronto. Encontré huellas, pero no solo de humanos. Josefina lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué quieres decir? Salvador se incorporó y la miró fijamente. Que esto no es lo que parece. Antes de que Josefina pudiera preguntar más, unos golpes en la puerta la hicieron girarse. Suspiró, temiendo que fuera otra visita desagradable de Magdalena. Pero cuando abrió, se encontró con un hombre que no esperaba ver. Ricardo. Su hijo mayor. El aire pareció quedarse atrapado en su pecho. Pasaron varios segundos antes de que pudiera hablar. Mamá, dijo Ricardo con la voz temblorosa. Necesito hablar contigo. Josefina sintió que las piernas le flaqueaban. No veía a su hijo desde hacía años, desde que se marchó del pueblo enojado con ella. Pasa. Logró decir, sin apartar la vista de su rostro. Ricardo entró en la casa con la incomodidad de quien regresa a un sitio al que nunca pensó volver. Salvador los observó desde la puerta del patio, como si entendiera que este momento era importante. Josefina sirvió café en la mesa y se sentó frente a su hijo. No sabía por dónde empezar. Mamá, Ricardo suspiró, entrelazando las manos. Sé que no tengo derecho a aparecer así, después de tanto tiempo. Josefina sintió que su corazón se encogía. ¿Por qué viniste, Ricardo? Él bajó la mirada. Porque escuché los rumores. Me dijeron que en tu casa apareció una vela negra. El aire en la habitación se tensó. ¿Y eso te preocupó?, preguntó Josefina, sin saber si sentirse aliviada o dolida. Sí. Me preocupó que estuvieras sola, y que estuvieras en peligro. Josefina sintió que las lágrimas querían salir, pero las contuvo. Llevo años sola,
Ricardo. Y hasta ahora no te había importado. Su hijo la miró con culpa. Lo sé, mamá. No quiero justificarme. Me fui lleno de rencor, pero nunca dejé de pensar en ti. Josefina cerró los ojos por un momento. No podía negar que, a pesar de todo, su corazón se alegraba de verlo. ¿Te quedarás?, preguntó con un hilo de esperanza en la voz. Ricardo dudó. No lo sé. Pero quiero ayudarte a resolver esto. Josefina asintió lentamente. Entonces empecemos por descubrir quién puso esa vela en mi patio. Salvador, que había permanecido en silencio, intervino por primera vez. Tal vez la respuesta está más cerca de lo que creemos. Josefina y Ricardo lo miraron con curiosidad. ¿Qué quieres decir?, preguntó Josefina. Salvador tomó su taza de café con calma. Que a veces, cuando buscamos una respuesta, la encontramos justo frente a nosotros. Su tono era enigmático, como siempre. Pero Josefina sintió que algo en sus palabras escondía una verdad más profunda. No sabía qué era, pero tenía la sensación de que muy pronto lo descubriría. Josefina no sabía cómo sentirse. Su hijo Ricardo estaba allí, después de tantos años de ausencia, hablando de ayudarla. Y sin embargo, en el fondo de su corazón, aún quedaba el dolor de su partida. Salvador los observaba en silencio, como si supiera que aquel reencuentro era tan frágil como una brisa en la madrugada. Mamá, dijo Ricardo con cierta incomodidad. Necesito saberlo todo. Cuéntame exactamente qué pasó. Josefina sintió y le relató cada detalle, el ruido en la madrugada, el gallinero vacío, la vela negra ardiendo en el patio y la sensación de que aquello no había sido un simple robo. Ricardo la escuchó con el ceño fruncido, tomando sorbos de café mientras intentaba procesar la historia. Esto no es normal, murmuró cuando ella terminó. ¿Has pensado que tal vez alguien del pueblo está detrás de esto? Josefina suspiró. Clara dice que podría ser brujería, pero yo no creo en esas cosas. Ricardo la miró con una mezcla de escepticismo y preocupación. No sé si sea brujería, pero lo que sí sé es que hay gente que puede hacer cosas terribles solo por odio o envidia. Josefina sintió un escalofrío. Pensó en Magdalena y en cómo había esparcido rumores sin siquiera saber la verdad. Hay que descubrir quién puso esa vela en mi patio, dijo con firmeza. Salvador, quien hasta ese momento se había mantenido en silencio, habló con su característico tono sereno. Tal vez la pregunta no es quién la puso, sino por qué. Josefina y Ricardo lo miraron con extrañeza. ¿Qué quieres decir?, preguntó Josefina. Salvador dejó la taza sobre la mesa con suavidad. A veces, cuando alguien quiere hacer daño, lo hace con un propósito, pero otras veces, la oscuridad aparece justo antes de la luz. Josefina sintió un escalofrío. Cada palabra de Salvador parecía llevar un significado más profundo del que ella podía comprender. Pero antes de que pudiera decir algo más, unos golpes en la puerta la hicieron sobresaltarse. Ricardo se levantó primero. Déjame abrir. Josefina asintió y observó desde la mesa cómo su hijo se dirigía a la entrada. Cuando Ricardo abrió la puerta, encontró a doña Clara, con el rostro pálido y la respiración agitada. Josefina, tienes que venir conmigo, exclamó con urgencia. ¿Qué pasa, Clara?, preguntó Josefina, levantándose de inmediato. Clara se llevó una mano al pecho y tragó saliva.